Lo que estás presenciando no es simplemente una película de acción. Es el preludio de un conflicto que podría alterar el destino de México para siempre. Todo comenzó con una sola declaración. Donald Trump acaba de encender la chispa. Estados Unidos ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a algo que muchos consideraban inimaginable: una intervención militar en México. Y es aquí donde las tensiones aumentan, porque el cártel Jalisco Nueva Generación ya respondió, pero no con palabras, sino con una demostración de poder que dejó claro que están igualmente preparados para la guerra. Las redes sociales se inundaron con imágenes de convoyes blindados avanzando por las montañas de Jalisco, soldados encapuchados y fuertemente armados enviando un mensaje directo: si Estados Unidos cruza la línea, habrá repercusiones. Estamos siendo testigos del comienzo de una guerra sin precedentes, o tal vez solo de un juego político con más espectáculo que estrategia. En este video te explicaremos cómo llegamos a este punto, qué significa realmente esta designación y qué podría ocurrir en los próximos días, porque esto, señores, recién comienza. Parece que alguien decidió levantarse con la intención de hacer historia, o al menos de intentarlo. Lo que es indiscutible en las últimas horas es que la política internacional se ha convertido en un terreno de combate, donde las decisiones se toman con más show que estrategia. La noticia que estremeció a México y Estados Unidos vino de la mano del presidente Donald Trump, quien decidió clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Así como lo oyes, como si de repente estos grupos pasaran de ser un problema de seguridad pública a convertirse en una amenaza global. ¿Y qué implica esto exactamente? Nada menos que la posibilidad de sanciones económicas, un control más estricto sobre el flujo de dinero y, lo que ha generado más controversia, la opción de intervenciones militares directas en territorio mexicano. Porque, claro, si algo ha demostrado Estados Unidos a lo largo de la historia, es que cuando les ponen la etiqueta de terroristas a alguien, no es solo para adornar documentos. Y aquí es donde la verdadera historia comienza. México se encuentra en una situación sumamente delicada, atrapado entre la postura de su gobierno y la cruda realidad del crimen organizado. Y hablando de respuestas, el cártel Jalisco Nueva Generación no tardó en reaccionar. Si alguien sabe cómo contestar rápida y contundentemente a este tipo de situaciones, son ellos. La filtración de un mensaje atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, encendió todas las alarmas. La frase, que podría parecer un simple comentario provocador, en realidad fue una declaración de guerra. A mí, el Trump, me la pela, así, sin rodeos. Un mensaje directo y desafiante, cuyo tono deja claro que esto no quedará en meras palabras. Y es que aquí no estamos hablando de un simple pleito en redes sociales, estamos ante un cártel con presencia en varios estados de México, que ha demostrado su capacidad para operar con una organización casi militar. Y por si las palabras no fueran suficientes, en cuestión de horas, las redes sociales y los medios comenzaron a inundarse con imágenes de convoyes de camionetas blindadas recorriendo las montañas de Jalisco, con hombres encapuchados y armados hasta los dientes, enviando un mensaje implícito: estamos listos. Y es que, si algo ha caracterizado al CJANG, es que no se quedan solo en discursos vacíos. Mientras tanto, en Washington, las declaraciones seguían elevándose. El gobierno estadounidense insistió en que no habría marcha atrás y que su decisión de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas era definitiva. El argumento era simple: en algunas partes de México, el gobierno no tiene control, lo cual representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más tensa, porque mientras desde el norte se presiona con sanciones y amenazas de intervención, el gobierno mexicano se ve obligado a equilibrar esa relación bilateral sin ceder en su soberanía. Una de esas situaciones donde cualquier paso en falso podría generar consecuencias catastróficas. Desde el Palacio Nacional, el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente. México no permitirá intervención extranjera alguna, y por si quedaban dudas, se propusieron reformas constitucionales para resguardar la soberanía nacional, asegurando que ningún agente externo podrá operar en el país sin la autorización del gobierno.
Pero seamos realistas. ¿Realmente creen que un país como Estados Unidos esperará permiso para actuar si considera que es necesario? Porque la historia nos ha demostrado que cuando Washington decide intervenir en un país, lo hace con o sin consentimiento. Mientras los políticos se concentran en la diplomacia y los comunicados oficiales intentan tranquilizar, la realidad sobre el terreno es totalmente distinta. La presencia del crimen organizado en México no es un secreto para nadie, y una confrontación directa con fuerzas extranjeras podría desatar una reacción que nadie está preparado para manejar. Aquí no estamos solo hablando de la posible intervención de Estados Unidos, sino de una respuesta que podría alterar el rumbo de la nación, si el CGOING decide no quedarse de brazos cruzados y responder con hechos en lugar de palabras. La situación podría volverse incontrolable, y si todo esto no fuera suficiente, la tensión ya se percibe en la frontera. Vehículos militares estadounidenses comenzaron a patrullar áreas clave, mientras que en México, el ejército ha reforzado su presencia en puntos estratégicos. Básicamente, estamos viendo una movilización de fuerzas como si se estuvieran preparando para algo mucho más grande. Y la gran pregunta es, ¿quién dará el primer paso? Porque lo que es seguro es que el CGOING ya dejó claro que no piensa retroceder. El gobierno mexicano está intentando contener la crisis sin ceder, mientras que Estados Unidos sigue intensificando la presión con cada declaración y cada nueva medida de seguridad. Lo único certero es que este conflicto ya no es solo un tema de seguridad nacional. Se ha convertido en un tablero geopolítico donde cualquier movimiento equivocado podría tener consecuencias impredecibles. Y mientras el mundo observa con cautela, la incertidumbre crece. ¿Se desatará el caos? ¿Habrá una intervención real? El tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta. Esto es solo el principio. Si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando desafías a un grupo poderoso, obtienes una respuesta. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, CGOING, no es precisamente un grupo que se quede esperando a ver qué pasa. Aquí las respuestas no vienen en forma de comunicados diplomáticos ni discursos políticos. Llegan con convoyes, rifles y mensajes de poder. Después del anuncio de Trump, la organización criminal no perdió tiempo. En pocas horas, las redes sociales y algunos medios ya estaban inundados con videos e imágenes que mostraban un despliegue militarizado del cártel. Y no era una simple exhibición de fuerza al azar. El mensaje de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue la chispa que encendió la tensión. No fue solo una frase desafiante, ni un intento de provocación. Para muchos, fue una declaración de guerra. A mí, el Trump me la pela. Cortante, desafiante, sin rodeos. Una frase que, aunque pueda parecer una simple bravata, en el contexto de la lucha entre el crimen organizado y el Estado, adquiere un peso mucho más relevante. Mientras en Washington se hablaba de sanciones, listas negras y medidas diplomáticas, en México la respuesta llegó en forma de convoyes de camionetas blindadas avanzando por los caminos de terracería de Jalisco. Hombres con el rostro cubierto, rifles de asalto y equipo táctico avanzado aparecieron en videos que se viralizaron al instante. Porque aquí no estamos hablando de criminales comunes. El CGOING ha operado con tácticas de combate más cercanas a las de una organización paramilitar que a las de un cártel tradicional, y esas imágenes no eran un simple gesto. No solo para impresionar, era un mensaje claro y directo, una demostración de poder o una preparación genuina para la guerra. Aquí surge la gran incógnita. ¿Esto es solo una exhibición de fuerza o una preparación real para lo que podría ser un enfrentamiento sin precedentes? Hay algo que debemos entender. Los cárteles mexicanos no son simplemente organizaciones criminales, son sistemas paralelos de poder. Y cuando el presidente de la nación más poderosa del planeta los clasifica como terroristas, está elevando el conflicto a un nivel completamente diferente. Hasta ahora, la lucha contra el crimen organizado ha sido un tema de seguridad nacional en México, pero con esta nueva designación, Estados Unidos ha abierto la puerta para intervenir de una manera que antes no era posible, lo que cambia radicalmente el panorama para el CGOING. Esto no es un simple enfrentamiento político, es un reto directo a su dominio y control territorial. Y si algo nos ha mostrado la historia reciente,
es que cuando estos grupos sienten que su poder está en peligro, no se quedan cruzados de brazos. Fuentes de inteligencia han indicado que, tras la declaración de Trump, los movimientos en las áreas bajo el control del CANG han aumentado considerablemente. ¿Es una casualidad? No lo parece. Se han reportado nuevas caravanas de sicarios desplazándose hacia puntos clave, ha habido reclutamiento activo y entrenamientos en zonas montañosas, y se han identificado movimientos logísticos que sugieren preparación para escenarios bélicos. Y es aquí donde la situación se vuelve aún más alarmante, porque hasta ahora, el conflicto entre Estados Unidos y los cárteles se había mantenido dentro del ámbito de la lucha contra las drogas. Pero una intervención directa alteraría por completo las reglas del juego. Una cosa es etiquetarlos como terroristas, otra completamente diferente es que el gobierno estadounidense decida cruzar la línea y actuar en territorio mexicano. ¿Qué sucedería si Estados Unidos opta por intervenir? Históricamente, cuando Estados Unidos señala a un grupo como terrorista, eventualmente eso se traduce en acciones directas contra ellos y el CJANG lo sabe. Si el gobierno estadounidense decide tomar medidas más agresivas, las opciones sobre la mesa son varias. Sanciones económicas más drásticas contra operativos clave del CJANG, limitación del acceso a recursos financieros, colaboración más estrecha con México para realizar operativos conjuntos y eliminar a los líderes más importantes, operaciones encubiertas en territorio mexicano, algo que ya ha sucedido antes, y lo más preocupante, una intervención militar directa. Algo que, hasta hace unos meses, parecía impensable, pero que ahora no suena tan improbable. Y esto último es lo que realmente causa temor, porque aunque el gobierno de México ha dejado claro que no permitirá una intervención militar extranjera, la historia nos dice que cuando Estados Unidos decide hacer algo, lo hace con o sin permiso. El mensaje del CJANG es claro. Aquí nadie entra sin pagar un precio. El cártel ha dejado claro que, si Estados Unidos decide invadir su territorio, no lo hará sin enfrentar consecuencias. Por eso, la movilización de sus fuerzas en los últimos días no debe tomarse a la ligera. No es solo un espectáculo, es una advertencia de que, si las cosas llegan a un punto crítico, están listos para actuar. El problema es que, si la situación sigue escalando, no estamos hablando solo de una guerra entre un cártel y el gobierno de Estados Unidos. Estamos ante un conflicto que podría arrastrar a México entero hacia una crisis de proporciones históricas. La incertidumbre sigue aumentando mientras el CJANG realiza sus movimientos. El gobierno mexicano intenta controlar la situación sin perder soberanía, y en Washington aumentan la presión. En la frontera norte, la presencia de tropas y patrullajes militares se ha intensificado. Las agencias de inteligencia estadounidenses han redoblado sus esfuerzos de monitoreo sobre los cárteles, y en México, el Ejército y la Guardia Nacional han reforzado la vigilancia en áreas clave. El tablero ya está preparado, las piezas ya se están moviendo. La gran pregunta es, ¿quién dará el primer paso? Porque si algo ha quedado claro en los últimos días, es que nadie está dispuesto a ceder, y cuando dos fuerzas poderosas deciden que no van a retroceder, lo único que queda es el choque inevitable. México siempre ha estado en una posición compleja en cuanto a su relación con Estados Unidos, pero en esta ocasión, la presión ha alcanzado niveles que pocos anticipaban. La clasificación de los cárteles como grupos terroristas ha colocado al país en una encrucijada sin salida fácil. Por un lado, la administración de Claudia Sheinbaum ha dejado en claro su postura. México no permitirá una intervención extranjera en su territorio sin importar cuántas declaraciones haga Trump. La soberanía del país no está a discusión. Por otro lado, en Washington, la paciencia está agotándose. Trump y su equipo consideran esta medida como un paso más en su lucha contra el crimen organizado y la seguridad en la frontera, y no parecen dispuestos a dar marcha atrás. Así que mientras Estados Unidos sigue presionando para actuar con más contundencia, México se encuentra atrapado entre la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con su vecino del norte y la urgencia de evitar que su territorio se convierta en un campo de batalla. Y por si fuera poco, en medio de todo esto, los cárteles también han dejado claro que no piensan retroceder. Cuando Trump hizo su anuncio, la respuesta del gobierno mexicano no tardó en llegar. La presidenta Claudia Sheinbaum se presentó en su conferencia de prensa diaria y con firmeza
dejó en claro que México no aceptará ninguna intromisión extranjera. El pueblo mexicano no permitirá bajo ninguna circunstancia que una potencia extranjera viole nuestra soberanía. México es un país libre e independiente, y así seguirá siendo. Este mensaje no solo marcó su postura frente a Estados Unidos, sino que también envió una señal interna, ya que, aunque el gobierno debe colaborar en la lucha contra el crimen organizado, aceptar que una potencia extranjera realice operaciones militares en territorio mexicano sería un golpe político del que difícilmente se recuperaría. Para asegurar que esta postura no quedara en simples palabras, Sheinbaum anunció que su administración enviará reformas constitucionales para proteger aún más la soberanía del país. Entre estas reformas se contempla la prohibición total de operaciones extranjeras en México sin la autorización del gobierno, sanciones severas para cualquier entidad extranjera que viole la soberanía nacional y un reforzamiento de las restricciones a la presencia de agentes extranjeros en el país. En resumen, blindar a México contra cualquier intento de intervención externa. El problema es que esto no cambia la realidad sobre el terreno. Mientras el gobierno reafirma su postura, el conflicto sigue escalando y los cárteles continúan aumentando su presencia en las regiones más afectadas. La presión de Estados Unidos es clara: o actuamos o lo haremos nosotros. Desde el lado estadounidense, la postura también está definida. La crisis de violencia en México ha dejado de ser solo un problema local y se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional. Y cuando Estados Unidos considera algo una amenaza a su seguridad, históricamente ha demostrado que no se queda de brazos cruzados. En Washington, las declaraciones de funcionarios de alto nivel como Marco Rubio y miembros del Congreso han insinuado que la administración de Trump está considerando seriamente tomar medidas más agresivas. El mensaje es simple: si México no puede resolver el problema por sí solo, entonces Estados Unidos lo hará. Y aquí es donde surge la verdadera preocupación, porque aunque las sanciones económicas y las restricciones comerciales son parte de la presión política, lo que realmente inquieta es la posibilidad de que esta situación termine en una acción militar unilateral. México, atrapado en medio del fuego cruzado, enfrenta un gran dilema. Por un lado, debe mantener relaciones estables con Estados Unidos, su principal socio comercial y vecino más cercano. Pero por otro lado, tampoco puede permitir que se socave su soberanía sin enfrentar repercusiones. El dilema es claro: si México coopera en exceso con Estados Unidos, podría ser percibido como una sumisión a intereses externos. Si México se opone rotundamente, podría quedar aislado diplomáticamente y enfrentar sanciones económicas que afectarían gravemente su economía. En medio de todo esto, los cárteles también tienen sus propios intereses, porque aunque el gobierno de Sheinbaum intente mantener una postura de control y autoridad, la realidad es que existen zonas en el país donde la presencia del gobierno federal es mínima. Las declaraciones de los políticos estadounidenses no son solo palabras vacías. Realmente hay áreas de México donde la influencia del crimen organizado supera a la del propio Estado. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Si la intervención de Estados Unidos se lleva a cabo, el CJNG y otros grupos criminales no se quedarían quietos. Ya hemos visto lo que sucede cuando el crimen organizado es acorralado. Se reorganizan, modifican sus estrategias y se adaptan a la situación. El problema es que, si el conflicto alcanza niveles inéditos, México podría convertirse en el epicentro de una guerra que ningún gobierno está preparado para gestionar. Las alternativas están sobre la mesa. Con todo esto, la gran pregunta es: ¿qué puede hacer México para evitar una crisis aún mayor? Una opción es fortalecer la cooperación con Estados Unidos sin ceder el control total. Otra opción es tomar medidas internas más severas contra los cárteles, mostrando que México sí está actuando. También existe la posibilidad de buscar apoyo internacional para mediar en la crisis antes de que la situación se descontrole. Lo cierto es que ninguna de estas alternativas es perfecta. Cualquier decisión tendrá consecuencias y la incertidumbre sigue creciendo. Mientras tanto, la tensión no para de aumentar. Estados Unidos sigue fortaleciendo su presencia en la frontera, el CJNG incrementa su capacidad operativa
y el gobierno mexicano continúa intentando mantener el equilibrio sin perder el control. El problema es que el margen de maniobra se reduce cada vez más. Si esto sigue escalando, podríamos estar ante el inicio de un conflicto que cambiaría la historia de México para siempre. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuánto tiempo podrá México evitar lo inevitable? Porque, claro, nada dice no queremos guerra como el movilizar tropas y vehículos blindados hacia la frontera. En los últimos días, tanto México como Estados Unidos han reforzado sus posiciones estratégicas, dejando en claro que este no es solo un conflicto político. Aquí hay algo mucho más grande en juego. Por un lado, en Washington, las presiones para que el gobierno actúe con más firmeza siguen creciendo, desde los círculos de seguridad nacional hasta los discursos de los políticos más radicales. El mensaje es claro: la paciencia se está agotando. Por otro lado, el gobierno mexicano no quiere ser tomado por sorpresa. Por mucho que insista en que no permitirá una intervención extranjera, la realidad es que el ejército ha reforzado su presencia en puntos clave del país, anticipando cualquier escenario posible. Así que aquí estamos, en una especie de juego de ajedrez, donde cada bando posiciona sus piezas con cautela, esperando ver quién hará el primer movimiento. Estados Unidos ha aumentado la presión militar desde que Trump firmó la orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La maquinaria militar estadounidense ha estado movilizándose sigilosamente. Primero, fueron los patrullajes reforzados en la frontera sur. Luego, las declaraciones de altos mandos militares insinuando que Estados Unidos está listo para actuar si el presidente lo ordena. Y todos sabemos lo que significa cuando Washington declara algo como una amenaza para la seguridad nacional. No es cuestión de si actuarán, sino de cuándo y cómo lo harán. Las opciones sobre la mesa incluyen acciones encubiertas con fuerzas especiales para eliminar a líderes clave dentro de los cárteles, bombardeos selectivos contra las infraestructuras de los grupos criminales, el despliegue de tropas en áreas fronterizas para aumentar la presión y preparar posibles incursiones. Y, por supuesto, todo esto se justifica bajo la narrativa de que los cárteles representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el gran problema radica en que no estamos hablando de simples bandas de narcotraficantes. El CJANG y otros cárteles no son organizaciones criminales improvisadas. Son estructuras con un nivel de organización, armamento y estrategia que los hace parecer más una milicia que un grupo criminal común. No es un cártel tradicional, es una máquina de guerra que ha demostrado su capacidad para resistir y contraatacar. México refuerza su postura y moviliza tropas mientras en Washington siguen debatiendo hasta qué punto pueden actuar sin provocar un conflicto diplomático. En México las cosas también se han acelerado. El ejército mexicano y la Guardia Nacional han intensificado su presencia en puntos estratégicos como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Sonora. Convoyes militares han sido vistos moviéndose por carreteras clave, las bases militares están en alerta máxima y los operativos de seguridad han aumentado en zonas donde la presencia del crimen organizado es más fuerte. Aunque oficialmente el gobierno sostiene que estos movimientos no tienen relación con la amenaza de intervención estadounidense, es evidente que algo se está preparando. Porque si algo ha quedado claro, es que México no quiere un enfrentamiento directo con Estados Unidos, pero tampoco permitirá que un ejército extranjero entre en su territorio sin repercusiones. El mensaje del gobierno de Sheinbaum es claro: si hay intervención en México, responderemos con toda nuestra fuerza. Pero, ¿hasta qué punto está México realmente preparado para un escenario como este? Lo preocupante es que, cuando dos fuerzas con tanto poder comienzan a mover sus piezas al mismo tiempo, es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un choque. Si el gobierno de Trump decide ejecutar una operación militar en México, hay dos posibilidades: que sea una operación quirúrgica con incursiones rápidas para eliminar objetivos clave sin ocupar territorio mexicano, o que la escalada se salga de control y termine en un enfrentamiento mayor con fuerzas armadas mexicanas y grupos criminales. En ambos casos, el CJANG no se quedará de brazos cruzados. La historia nos ha mostrado que, cuando un grupo criminal de este calibre es acorralado, responde con violencia y estrategias impredecibles. Los expertos en seguridad
advierten que si Estados Unidos cruza la línea de la soberanía mexicana, el CIONG podría responder con ataques a intereses estadounidenses, ya sea en México o incluso en territorio estadounidense. Porque aunque muchos piensan que los cárteles solo operan en México, la realidad es que tienen redes y recursos en varios países, incluido Estados Unidos. El riesgo de un conflicto internacional es otro factor que complica aún más la situación. Si Estados Unidos decide intervenir en México, otras potencias mundiales podrían tomar una postura. Países como China y Rusia han mantenido relaciones estratégicas con México a lo largo del tiempo y no verían con buenos ojos una incursión militar estadounidense en territorio mexicano. De hecho, en los últimos años, China ha intensificado su presencia en América Latina, financiando infraestructura y comercio con varios países, incluido México. Una intervención estadounidense podría tensar aún más las relaciones con Pekín. Además, no debemos olvidar que Latinoamérica, en general, tiene un historial de rechazo a las intervenciones extranjeras, lo que significa que una acción militar por parte de Trump podría generar un efecto dominó en la región. Esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Está Estados Unidos realmente dispuesto a cruzar esa línea? Porque, aunque Washington tiene la capacidad militar para lanzar una operación en México, las consecuencias podrían ser mucho más grandes de lo que esperan.